Hola a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alana y estoy muy feliz porque hoy me toca estar con ustedes por primera vez como host en Arraigadas, donde cada semana nos reunimos para conversar. Continuamos con la serie Acuérdense de ellas. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí, como parte de la generación un poquito más joven, a veces se siente como algo que no practicamos tanto, y esto es la hospitalidad. Vivimos en una cultura muy individualista donde se nos enseña a cerrar la puerta y a vivir para nosotras mismas, y por eso es tan valioso que hoy esté con nosotras Elba, una anciana en la fe que ama el tema de la hospitalidad, que puede ayudarnos a ver cómo este tema, que para muchas jóvenes puede sonar extraño, en realidad es esencial en la vida cristiana y es un reflejo del Evangelio. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lana, un gusto de verdad estar nuevamente en Arraigadas, pero sobre todo contigo. No nos había tocado antes no. y me alegra, me encanta muchísimo poder compartir este tiempo junto a ti. Me alegro mucho de que esté bien y hoy vamos a estar reflexionando y hablando de Lidia y sobre qué significa nuevamente lo que es la hospitalidad bíblica y cómo se diferencia de simplemente recibir invitados y cómo podemos reflejar el corazón de Dios al abrir nuestros hogares y nuestras vidas a los demás. Y para empezar, me gustaría leer Hechos 16, que es donde se encuentra nuestro pasaje y la historia de Lidia, del versículo 11 al 15. Y lo voy a leer, si las que tienen su Biblia por ahí lo pueden acompañar. Y dice, así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces, al leer este pasaje, podemos ver que ella era una mujer de negocios, vendedora de púrpura, pero más que eso, fue una mujer cuyo corazón el Señor abrió para recibir el Evangelio. Y lo primero que vemos en su vida como fruto de esa fe fue su hospitalidad, como vemos en los últimos versículos. Y Elba, ¿cómo definirías quién es Lidia al leer este pasaje? Wow, Lidia es una mujer que tiene mucho que enseñarnos. En este pasaje, aunque sea corto, hay muchas perlas. Como dices, y la Biblia lo dice, ella era una comerciante, una mujer que tenía un negocio muy próspero. Vender púrpura, ella las traía de Tiatira, de donde ella era. Ella no era una mujer judía, pero la púrpura era muy costosa y la usaban más bien la gente noble. Entonces ella iba a Tiatira, la traía y probablemente en ese intercambio de viajes ella oyó hablar del Señor Jesús, porque dice que ella tenía temor de Dios, es la palabra que usa la Biblia. Entonces, lo increíble es que esta mujer se juntaba con otras mujeres en el día de reposo. Filipos estaba en Macedonia. Eso queda por Turquía. Para que hubiese una sinagoga se necesitaban 10 hombres. Ahí no había una sinagoga y ellas se juntaban en el río a orar. Por eso cuando Pablo y los otros hombres salen, los que andaban con él, sus compañeros, que creo que eran Timoteo y Silas, ven que estas mujeres están orando y les predica la palabra. Entonces, ¿qué aprendemos de inmediato? El deseo que tenía Lidia de escuchar la palabra de Dios. Era una mujer que ya temía a Dios, aún no tuviera el conocimiento completo de Dios. Y el fruto de eso fue su obediencia. Dios abrió su corazón, como dice la palabra. Dios dio gracia, pero ella inmediatamente puso su fe en acción. ¿Cómo la puso? Abriendo su hogar. Y
aquí podemos hablar más de la hospitalidad, pero es importante, antes que nada, poder ver el amor por el conocimiento del Señor. Esa es la primera gran enseñanza que a veces perdemos al centrarnos en que Dios llama a Lidia, ella invita a que vengan a su casa y así nace la primera iglesia en Europa. Ella es la primera convertida en Europa. Pero es un texto riquísimo, podemos exprimirlo de muchísima manera. Wow, me encanta todo lo que dijo, o sea, es cierto, todo eso que podemos aprender, aunque sea un pasaje corto, es muy rico. Y quisiera saber en qué se diferencia el don de la hospitalidad de una aptitud natural para recibir invitados. La palabra que la Biblia usa es philoxenia. Philos es amor, como sabemos. Y xenia es ese amor hacia el no conocido, hacia el extranjero, hacia el que viene de paso. Entonces, ya por ahí la Biblia nos está enseñando que no es el típico amor que podemos tenerle a nuestros familiares que se vienen a quedar a nuestra casa, o a nuestros amigos de la iglesia, o a personas que conocemos de antemano. No, es el amor al extraño. ¿Pero para qué? Para vivir una vida misional, para traerlos a compartir el evangelio, a darle un lugar de reposo, de poder posar. Y a veces no tenemos una casa para eso, pero sí tenemos un sofá, sí podemos compartir una comida con un misionero, sí podemos compartir un sillón con una hermana que está en aflicción o alguien que conocemos y mostrar así a Cristo, incluso a personas que no lo conocen. Entonces, ahí está la diferencia. La hospitalidad del mundo es un valor. Como padres, nosotros, por ejemplo, criamos a nuestros hijos independientemente de que fuera un llamado de la palabra, un mandato, criamos con el valor de la hospitalidad, porque fuimos criados así por nuestros padres que no tenían una relación como nosotros tenemos con el Señor. Ahora, además de eso, la hospitalidad es un don, o sea, es un mandato, es un valor, pero también es un don, porque hay personas que tienen el don de la hospitalidad y aman ser hospitalarios. Para otros será una lucha contra como morir a sí mismo para obedecer. Y me gusta ilustrarlo como los diezmos. Dios nos manda a todos a dar para su obra, a ofrendar. Pero hay personas que tienen el don de dar con liberalidad, de dar abundantemente para la obra de Dios y Dios les da para eso. Pues es el mismo caso. Dios nos ha llamado a todos a ser hospitalarios y hay algunas personas que tienen el don de la hospitalidad y les es más fácil todavía. Wow, me encanta esa diferencia que hizo, como del valor y también del don espiritual, porque muchas veces no lo vemos así. Y también vemos que Lidia fue muy pronta a hacerlo. ¿Y qué nos enseña la prontitud de Lidia para abrir su casa acerca de la conexión entre fe genuina y hospitalidad? Bueno, la marca fue su obediencia. Ella creyó y obedeció. Dice que creyó, se bautizó, pidió ser bautizada y de inmediato ella actuó. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta los creyentes, porque a veces decimos, sí, yo creo, pero una persona pasa años en una iglesia visitando, pero no siendo partícipe y está perdiéndose el privilegio de ser parte de una comunidad de fe, de una familia, y perdiendo a otros de lo que puede aportar dentro de ese cuerpo que Dios nos ha hecho. Entonces es definitivamente el obedecer, el actuar de inmediato, el ofrecer lo que tenía. Ella ofreció su casa para que, y dice que con insistencia les rogó que si ella era digna para que ellos se quedaran en ella. Nosotros podemos no tener lo que Lidia tenía, pero tenemos otras cosas que ofrecer y podemos ofrecer lo que tenemos para así avanzar el reino de Dios. Entonces la obediencia, el creer, el actuar, el poner al servicio nuestros bienes, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro oído, nuestras oraciones, todo eso forma parte de la fe.
Sí, me encanta también eso que dijiste de que la obediencia fue inmediata, ella no postergó, no lo hizo, ay, mañana. Y sabiendo esto, ¿de qué manera la vida de Lidia ha impactado su vida, pero de manera personal? Uy, de tantas maneras. Mira, yo entiendo, mi esposo y yo entendemos que tenemos el don de la hospitalidad, pero eso tú lo vienes descubriendo después de ejercer hospitalidad de muchas maneras. No, tú no amaneces, me convertí y Dios me dijo que tenía el don de la hospitalidad. No, nosotros fuimos enseñados a ser hospitalarios y el ejemplo de Lidia marcó mi vida de una manera significativa por esto que te comentaba antes de que Pablo llega allí y si ponemos, si nos acordamos del pasaje, él quería ir a Tiatira, al Asia, y Dios lo manda a través de un varón macedonio a Macedonia. Entonces, sí, a veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es poco, que no tenemos mucho para dar, pero dentro de los planes de Dios, Él quiere usarnos donde estamos con la hospitalidad. Y eso para mí es muy importante porque yo he sido tan bendecida con personas que han posado en nuestra casa. Nosotros aprendimos a hospedar no 1 o 2 días, aprendimos a hospedar 3 semanas a una persona que venía a nuestra iglesia. Y era un gozo para nosotros y para nuestros hijos también. Entonces, cuando tú compartes 3 semanas con una persona y esa persona te cuenta cómo Dios ha obrado en su vida y tú compartes cómo Dios ha obrado en la tuya, con pruebas, con bendiciones, con alegrías, como sea. Yo siempre digo que quien más gana es el que recibe, muchísimo más. Entonces, Lidia ha marcado mi vida de muchas maneras y en estos días, mientras repasaba el texto de Hechos de manera muy particular, lo ha sido con esa hospitalidad de inmediato. Es que si soy digna, si me consideran digna, por favor entren y pasen. Cuando vivimos en una cultura tan centrada en nosotros mismos, tan egoísta, y en mi caso, aunque tenga el don, a través de los años, uno se va, a veces el pecado en uno va queriendo acomodarse. Bueno, yo vivo en un sitio donde no tengo nadie que me ayude, voy a ser yo la que tenga que limpiar, cocinar, y con la edad esas cosas van pesando. No te digo que no, van pesando. Joven no era nada, pero no importa. No, a veces pesan también de joven. pero Dios me ha dicho que su gracia es suficiente, que claro, eso no es un obstáculo para yo hospedar a uno de sus hijos o de sus hijas. Entonces, a todo eso se le busca la vuelta. Y gracias a Dios, mi esposo tiene un corazón muy hospitalario y es quien muchas veces como que pone el balance, la ayuda. Pero sí, es la disposición. Lidia tenía un corazón dispuesto para Dios. Y para mí, con la hospitalidad, esa disposición, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, déjame ser útil como tú quieras. Y mira si fue así, que no quedó ahí en hospedar a Pablo, a Silas y a Timoteo en esa vez. Es que cuando luego Pablo es liberado de la cárcel con el carcelero de Filipos, ¿a dónde es que van? A la casa de Lidia, porque ya hay una iglesia allí. Wow. Entonces, con tus pocos panes y pocos peces, Dios puede hacer muchas cosas por su gracia. Es Él quien lo hace, pero Él necesita un corazón dispuesto y obediente. Y esa es mi petición al Señor. Esa es parte de las cosas que Lidia me ha ido enseñando. Y como te digo, ella es una de estas mujeres de la Biblia donde Dios ha puesto un amor muy especial para mí y es un modelo para mí a imitar. Amén, amén. Gracias por compartir eso tan personal y real. O sea, yo también he aprendido mucho de eso y de lo que usted compartía. Y ahora pensando en el impacto un poco más allá de nosotras mismas, ¿de qué manera la hospitalidad se convierte en un medio para que el evangelio avance? Usted mencionaba un poquito de eso, de que la iglesia estaba en su casa también. ¿Cómo vemos eso en la vida de Lidia? Bueno, el recibir a otras personas en nuestro hogar y hacerlo con amor, eso muestra y avanza el reino de Dios. Y no estoy hablando solo de creyentes.
Estoy hablando del extraño. Claro, muchas de estas gentes que llegaban a las casas, estamos hablando de que la hospitalidad siempre ha sido parte de la cultura oriental, por eso es un valor. Recuerda que Abraham recibió 3 hombres y eran ángeles, y él no lo sabía. Entonces es un valor, pero no había caminos seguros, no había iluminación, no se podía viajar de noche, entonces se posaba en casas. Y muchas veces estos hermanos venían recomendados. Y hago esta aclaración porque mujeres nos han escrito y nos dicen, y yo voy a hospedar a un extraño teniendo niñas en mi casa y no sé a quién estoy entrando. No, porque estamos hospedando personas de quien sabemos algo. No simplemente alguien que toca por la puerta de tu casa y te dice, déjame entrar y posar aquí esta noche. Entonces, eso es importante, pero en la hospitalidad avanza el reino. Y Dios nos recibió a nosotros siendo pecadores. Eso es lo que nos dice Efesios, en Efesios 2, del 12 al 13. Incluso Romanos nos habla de eso. Y por eso queremos ser como el Señor. Recordar que Jesús mismo fue hospedado por 3 hermanos, por Marta, María y Lázaro. Jesús no tenía una casa para sí mismo, pero él posaba en casa de esta familia y esta familia era parte de su vida y esto avanzaba el reino. Te podría decir, resumiendo, que la hospitalidad es una parábola viviente. Dios abre su casa. Dios abre su mesa y nos invita a entrar. Recuerda, Jesús nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo me voy primero a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿quién más hospitalario que Cristo? ¿Cómo podemos? Y Dios el Padre, o sea, Dios es un Dios hospitalario que nos anhela, que nos invita a las bodas del Cordero, una cena que vamos a celebrar en el cielo con Cristo mismo, con nosotros. Entonces la hospitalidad es solo un pequeño reflejo del cielo aquí en la tierra y Dios nos permite ser parte de eso. Wow, amén. Y la hospitalidad bíblica, como mencionaste ahorita, no depende de tener abundancia de recursos tampoco, que a veces nos podemos confundir en esa partecita, sino de un corazón disponible. Entonces, ¿qué obstáculos modernos usted cree que nos impiden abrir nuestras casas y corazones? Te mencionaba ahorita el hecho de que somos muy egocéntricos, muy centrados en nosotros mismos y la sociedad nos estimula a eso. Pero independientemente de eso, yo creo que uno de los mayores retos y obstáculos que se presentan son las redes. Redes como Pinterest que te enseñan hogares preciosos. No, pero yo no tengo una casa así. Es que mira, mis muebles están rotos. Es que necesito tapizar mis muebles o cambiarlos. Es que yo no dispongo de una habitación extra. No, mueve tus niños. Que tus niños compartan una habitación, que duerman contigo. Nosotros hemos sentido la hospitalidad de otros hermanos de manera tal que han dejado sus habitaciones matrimoniales para dárnoslas a nosotros. No una ni 2 veces. Y eso a mí eso me sacude, de verdad. Porque yo pienso en mi comodidad muchas veces. Ahora, nosotros damos de lo que tenemos, no de las redes. Si Dios te dio, como decía ahorita, un sofá para una taza de café o una comida a alguien que viene de paso, así es que Dios quiere que tú seas hospitalaria, porque si no te hubiera dado otras cosas para servirle. Por eso creo que el tener en cuenta que nuestra vida no está definida por las redes sociales, sino por la palabra de Dios. Eso es algo muy, muy importante en este tiempo y es parte de los obstáculos que entiendo. Tenemos que abrir nuestra casa, tenemos que ser misionales, tenemos que ser intencionales para avanzar el reino de esta manera. Sí, muy, muy cierto. O sea, me puedo identificar yo también con esa pregunta. Las redes han afectado mucho a veces cómo uno ve la realidad y de lo que el Señor nos manda a hacer. Y para terminar, la última pregunta que quiero hacerles es ¿cómo la hospitalidad refleja el carácter de Dios, quien nos recibe en Cristo aun cuando no lo merecemos?
Amén, amén. Sí, como te decía ahorita, Efesios nos habla de ese Dios que nos buscó, que nos recibió cuando éramos extranjeros y pecadores. Ese Dios nos ha hecho coherederos con Cristo, pero Él nos ha buscado, Él nos ha prometido un hogar. Dios es un Dios hospedador. Cuando yo pensé eso la primera vez que lo oí, yo no veía a Dios de esa manera, pero poniendo al lado los diferentes pasajes que hemos comentado hoy, me di cuenta de que Dios siempre es un modelo para nosotros de lo que Él quiere que seamos. Y Él nos ha modelado la hospitalidad. Como te dije, Jesús dijo que Él se iba a preparar un lugar para nosotros. Entonces, nosotros mostramos su obra, mostramos que Él vive en nosotros, que somos sus discípulos, que el Evangelio ha tenido efecto en nuestras vidas. Cuando nosotras también abrimos nuestra casa, cuando nosotros abrimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón. Fíjate que te estoy mencionando cosas que no es solamente un ambiente físico. La hospitalidad va mucho más allá de una habitación para hospedar a alguien. A veces nos quedamos con eso solamente, pero vives con otra persona, no puedes hospedar a nadie, invítala a comer, invita a esa persona que vino de visita a tu iglesia a pasar un rato, a compartir de la obra del Señor. Y si no es creyente, predícale el Evangelio con tu vida. Sabes, mucha gente no va a querer ir a la iglesia. Mucha gente le va a tener temor a visitar un lugar de congregación, pero no a ir a tu casa, no a compartir un rato contigo, y esa es la mejor manera de compartir el Evangelio. Entonces, creo que la hospitalidad es algo hermoso que las mujeres tenemos que rescatar, tenemos que ser intencionales y sobre todo, si hay madres viéndonos en este momento, como sé que es, pasarlo a nuestros hijos como un valor, como algo que debemos hacer. Y ya Dios se encargará, cuando su Espíritu ilumine sus vidas, de hacer la otra parte, de decidir si es un don, si es obediencia a su palabra solamente, pero nosotras podemos sembrar en ellos el valor de servir. Me encantaba que el pastor Miguel siempre repetía, Miguel Núñez siempre decía, el siervo sirve o no sirve. Entonces, esa es nuestra manera de servir a Dios muchas veces, con algo tan simple como un vaso, como decía Jesús, el que le dio un vaso a uno de estos pequeños me lo dio a mí. Y eso es hospitalidad, Alana. Wow. Muchas gracias. Qué hermoso ver cómo la vida de Lidia nos recuerda todo esto, que la fe verdadera siempre se traduce en acción. Su hospitalidad abrió puertas para que otros conocieran de Cristo, y nosotras también podemos ser instrumentos y reflejar ese mismo corazón cuando abrimos nuestro hogar y nuestra vida a los demás. Y permíteme, si me permites algo, claro. Alana, me acaba de venir una idea, y puede ser que haya mujeres luchando con esto. Y si tú no sientes hospedar, si tú crees que eso no es para ti, ve donde el Señor, porque es un mandato. Y el Espíritu es quien obra en nosotros. Y Él pone el querer como el hacer. Entonces, dile, Señor, mira, yo he escuchado esto, estoy leyendo y no siento en mi corazón que yo quiera servirte de esta manera o que pueda. Haz un cambio en mí, porque Él cambia tus afectos y Él da las oportunidades. Y Él va a escuchar esa oración. Te lo aseguro que la va a escuchar, y vas a ser tú la más bendecida. Amén. Sí, es que este tema a veces se siente contracultural. Uno no quiere hacerlo muchas veces porque este mundo nos empuja al individualismo. Así que muchas gracias por esa intervención, que creo que es muy necesaria. Porque el Evangelio también nos llama a vivir diferente, y esto es parte de la hospitalidad. Y a dar de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y gracias a las que nos están acompañando en este episodio, acuérdense de ellas. Les animamos a poner en práctica la hospitalidad, no como una obligación,
sino como un gozo y un reflejo del corazón de nuestro Señor. Y como Elba nos recordaba, si no sientes el deseo, pídeselo al Señor y ora al Señor. Y ahora vamos a leer la verdad bíblica de la semana, que dice, que se encuentra en Hebreos 13:2, y dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y antes de despedirnos, quiero recomendarles un recurso que puede ayudarles a seguir creciendo: el libro de Mujer a Mujer de Lydia Brownback, que estoy segura de que será mucha bendición para ustedes. Y para terminar ya, voy a pedir a Elba si nos puede guiar en oración para cerrar nuestro tiempo juntas. ¿Cómo no? Padre bueno, Dios eterno, Dios sabio y poderoso, tú estás con nosotros y tú conoces nuestros corazones y tú los estás formando a la imagen de Cristo. Yo quiero pedirte por todas nosotras, por mí misma, que nos des el corazón de mujeres como Lidia, mujeres que anhelan servirte, conocerte y obedecerte y poner su vida y todo lo que tienen a tu servicio, Señor, con el propósito de avanzar tu reino. Esa es quizás la gran lección que hemos recibido de ella hoy y tú la has dejado ahí para nosotras. Haznos mujeres deseosas de ti, anhelantes de ti, pero que esa fe se traduzca inmediatamente en acción, Señor, para servirte a ti y a los tuyos. Gracias por este tiempo de poder compartir y gracias por tu palabra que es preciosa, tu palabra que amamos y que transforma nuestras vidas. En Jesús, nuestro Señor, que nos espera en el cielo. Gracias por eso, Padre. Amén. Amén. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa.